Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca de el uso del aceite en la Biblia. Es importante entender acerca de este tema. ¿Qué representa el aceite? ¿Qué simboliza? ¿Qué usos tenía en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? Es importante no caer en el legalismo, en el extremismo y en la superstición. Analicemos. En primer lugar, hablemos del origen y el simbolismo del aceite. Principalmente se usaba el aceite de oliva, pero no hay que verlo como un elemento mágico, ya que el uso del aceite tiene un simbolismo teológico profundo que es importante comprender. El aceite simboliza al Espíritu Santo, la iluminación, el consuelo y el equipamiento de Dios hacia su pueblo, hacia el creyente. Isaías 61, 1 al 3. También el uso del aceite representaba el gozo y la alegría. Salmo 45, 7. También se usaba el aceite para la consagración de objetos, de personas en el Antiguo Testamento, cuando alguien era apartado o dedicado para un uso sagrado, ya sea una persona o utensilios, objetos, principalmente el tabernáculo y todo lo que había en su interior era ungido con aceite. Cuando hablamos de la unción en el Antiguo Testamento, era simplemente un simbolismo, eran sombras, figuras, era un ritual que se usaba estrictamente en el Antiguo Testamento. Existía la unción de oficios, donde se ungían a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas para cumplir su oficio. Primera de Samuel 16, 13. En el Antiguo Testamento se ungían objetos, principalmente aquellos que eran consagrados para el templo, para el tabernáculo. Cada elemento era dedicado, era santo, era consagrado a Dios y se usaba el simbolismo del aceite para la dedicación y consagración del sacerdote y de cada utensilio que se utilizaba dentro del templo del tabernáculo de Moisés. Éxodo 30, 26 al 29. El aceite servía para marcar el territorio, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Ahora hablemos de la unción y del uso del aceite en el Nuevo Testamento. Representa gracia y realidad. Cuando Cristo vino, Él es el ungido y entonces cambió el uso del aceite. Ya no se veía tanto como un ritualismo, como una sombra. Ya se usaba de una manera diferente. Analicemos. En el Nuevo Testamento cambia el enfoque del aceite. Se empieza a usar únicamente para ungir a los enfermos. La Biblia dice que unjamos con aceite a los enfermos. Sin embargo, la sanidad no está en el aceite, sino en la fe. La fe, Dios obra en la fe y Dios puede realizar un milagro para sanar al enfermo. Marcos 6:13 y Santiago 5:14. Tenemos que entender que ahora la unción valiosa es la interna. La Biblia dice que el creyente salvado, el Espíritu Santo vive en él y tenemos la unción del Santo, del Espíritu Santo viviendo en nosotros y eso es suficiente. Primera de Juan 2:20.
estamos viendo cómo va cambiando el enfoque. Ya no se da tanto el enfoque a un ritualismo, a una figura estrictamente usada en el Antiguo Testamento, porque también el aceite se utilizaba para darle descanso a los viajeros, a la gente que venía a nuestra casa. Lucas 7:46. El aceite tenía un uso social y se aplicaba a aquellos que venían y eran invitados a nuestra casa. Así empezó el enfoque del aceite, no para que todo el mundo y todos los creyentes practiquemos esa forma del uso del aceite, ya que el verdadero enfoque no está en el aceite y en su densidad. El verdadero enfoque está en la fe, la confianza en Dios. Dios es el que realiza el milagro y no el aceite ni nuestra fe. Es Dios el que puede realizar el milagro, pero Él demanda que tengamos fe y confianza en Él, no en el aceite. Ahora hablemos de la superstición fuera del contexto bíblico. En la actualidad, muchos creyentes ven el aceite como un elemento mágico de protección. Y todo esto es pagano, es idolátrico. De tal manera que la confianza ya no está 100% en Dios, sino en el uso de objetos o del aceite. Cuando creemos que el líquido del aceite tiene poder mágico para expulsar demonios, para proteger objetos o casas o nuestro propio carro, entonces caemos en un terreno peligroso del paganismo y la superstición. Tenemos que entender que el que nos protege, el que nos cuida, el que cuida nuestra vida y todo lo que tenemos es Jesucristo. Por eso la Biblia demanda que oremos al Padre a través de Jesucristo. No importa si usamos o no el aceite, el poder viene de Dios, porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Muchos han caído en el extremismo del legalismo, del ritualismo, y dicen que la gente tiene que usar el aceite. Y si no lo haces, estás mal, estás pecando contra Dios, porque le dan mucha importancia al ritualismo y el uso del aceite. Por eso muchos ungen sus casas, sus negocios, sus carros, para atraer abundancia y prosperidad. Usan el aceite en sus negocios y han caído en la superstición y han desconfiado de Dios, confiando en el ritualismo y en la figura del aceite, cosa que no es correcta delante de Dios. Ellos condenan a las personas que no realizan las prácticas, los rituales que ellos hacen, y condenan a grupos de creyentes porque no se unen en sus prácticas. La idea de ungir objetos como puertas, casas, negocios, tu carro y pensar que ya está protegido por Dios es semejante al paganismo, donde muchos usan talismanes de protección. Ellos han sustituido la obediencia. De nada sirve que unjas tu casa, tu carro, y vives en pecado y vives en maldad. Esto no reemplaza la obediencia y la búsqueda a Dios y tener cercanía e intimidad con Dios. Esto es lo más valioso que la unción de objetos. La unción con aceite no tenemos que verla como algo necesario e indispensable. Si algunas personas lo hacen, está bien, pero solamente es un mero símbolo. Es mejor buscar la unción espiritual, ser lleno del Espíritu Santo,
Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín